Hola, ¿cómo están? En esta clase, como les adelanté en el encuentro por Zoom, íbamos a comenzar con lo que sería la unidad 3, que hace referencia a el deporte y la educación física desde las relaciones de poder. El texto que les voy a presentar hoy se llama ¿Cómo se puede ser deportista?, de Pierre Bourdieu, y es el texto eje, ¿sí?, de toda la unidad. Los textos que ustedes luego van a hacer los debates son complementarios a este texto, ¿sí?, principal de la unidad, que es el que nutre esos otros textos que desdoblarían los temas, ¿sí?, por hablar en líneas generales, que aborda este texto. En cómo se puede ser deportista de Pierre Bourdieu, va a hacer una mirada desde afuera, ¿sí? Desde la sociología, porque justamente el autor es un sociólogo. Y lo que hace es analizar las prácticas y los consumos deportivos, planteando que se busca, ¿sí?, ofrecer, habla acerca de la oferta y la demanda, por ejemplo, de prácticas y de consumos deportivos, de acuerdo a las demandas que hay en la sociedad. Otro concepto muy importante que habla el autor es el de campo competitivo. ¿Qué va a decir? Que es un escenario de luchas este campo constantemente, donde hay distintos agentes, él lo plantea con este nombre, que nosotros también lo podemos llamar a actores, donde van a pujar, como lo dice la palabra, en luchar por insertar determinadas prácticas. Y que este escenario, por eso la idea de campo, que es este espacio de luchas, y nosotros lo que vamos a hacer es pensarlo eh, más amplio que simplemente el deporte, como el texto está muy basado en el deporte. Pero lo podríamos pensar en la educación física, en el campo de competitivo que hay para ingresar a ser docente, los listados, por decir. También, si lo pensaríamos dentro de en un escenario, algo micro, podría ser en una escuela, como nosotros junto a otros docentes de otras áreas, a los directores, qué lugar ocupamos como agentes, por decir, para valorizar nuestra materia. Si lo pensaríamos desde la salud, vemos que hay distintos agentes, como puede ser el médico, el kinesiólogo, nosotros como profes que estamos pujando constantemente, y también ahí se puede ver estas relaciones de poder que les hablo. ¿Por qué? Porque quizás no es la misma la legitimidad que hay de un médico en nuestra sociedad, de la palabra un médico, a la de un kinesiólogo, a la de un profesor de educación física. Entonces, por más que el texto nos hace referencia a el escenario desde lo deportivo, nosotros lo vamos a pensar desde un sentido más amplio en la materia. Y es por eso que los distintos agentes van a luchar por representar y defender los intereses que cada uno tiene para ocupar un espacio y ganar también eh, más espacio en este campo, ¿sí?, competitivo. El autor también nos va a hablar que para la apropiación de estas prácticas, de estos productos deportivos, se deben dar una serie de condiciones. Y aquí es también donde entra la cuestión de clase social, porque aquello que deben tener, ¿sí?, aquella apropiación, no es la misma de una práctica que es para lo que podría ser considerado el deporte de élite que para las clases populares. Entonces el autor, en todo ese texto, constantemente distingue binomios, ¿sí? Estos binomios, por ejemplo, el amateurismo, profesionalismo, con respecto al deporte, deportes de clases populares y de elite, ¿sí? Los muestra. Y cuando habla acerca de la cuestión de clase, plantea que los deportes
populares están asociados a la juventud, que quienes practican ese deporte son personas jóvenes, y que estas clases populares, a medida que envejecen, en vez de continuar con esta práctica deportiva, lo que realizan es, hay una especie de mutación, perdón, que tiene que ver con el deporte espectáculo, eh, donde estas personas, en vez de practicar un deporte, lo que realizan es verlo, ocupar el rol de fans, y que esto también está relacionado con lo que es la unidad, que tiene que ver con el poder, porque muchas veces el deporte se utilizó con las finalidades de controlar, de mantener ocupada a las sociedades. Y por otro lado, plantea que los deportes considerados de élite, lo que se presenta es todo lo contrario que con el deporte popular, ya que los que practican estos deportes van a ser personas, los que logran, ¿sí?, el éxito deportivo no son jóvenes, sino personas de mayor edad. Si nos ponemos a pensar en el golf, en el yachting, en distintos deportes que uno, desde el imaginario social que hay, están asociados a la élite, pueden ver que sus grandes figuras son personas de mayor edad en el deporte de élite. Entonces estas distinciones las hace constantemente. Otro concepto importante que habla es con respecto al capital. Recuerden que si ustedes piensan en Bourdieu, habla constantemente del capital. Nosotros ya vimos al principio de año un poco acerca de la teoría bourdiana, y aquí también se busca esto de legitimar, ya sea cómo es este deporte, distintos cuerpos también se legitiman de acuerdo a si es un deporte popular o de élite, y aparece el capital que uno debe tanto tener, no solamente desde lo económico, distintos capitales, desde lo simbólico, desde lo social, ¿sí?, las relaciones que uno tiene para acceder a estas prácticas. A eso también hace referencia con el capital, y que también se busca determinadas prácticas, determinados productos, determinados consumos deportivos por las ganancias que produce, ya sea ganancias inmediatas como ganancias diferidas a largo plazo. Si se pone a pensar un poco y hacemos historia acerca del tenis, por ejemplo, ese deporte nació para realizar acuerdos, quizás entre dos personas económicos, se realizaba un partido de tenis. Entonces, está asociado muy a la élite. Bueno, son por estas prácticas por las ganancias diferidas que produce. Y así, si analizaríamos muchas prácticas, muchos las practican no solamente porque les agrada practicarlo, sino también por las ganancias que produce. Retomando la cuestión de clase que habla el texto, a su vez, determinadas clases determinan el deporte de otras clases. ¿Qué quiere decir? Que las clases las que dominantes, perdón, quiero hacer ahí bien la aclaración del término, las clases dominantes determinan cuál va a ser el deporte de las clases populares. Y muchas veces estas clases populares comienzan a acceder a deportes de las clases de élite. Por decir, hoy en día, el rugby hace muchos años atrás era considerado un deporte de élite, y hoy en día se está popularizando mucho más, y uno dice, bueno que se está accediendo a otras clases sociales, acceden a otros deportes, pero sin embargo, este sentimiento de inclusión suele ser un poco iluso, ¿sí? Una ilusión. ¿Por qué? Porque por más que esta clase social considerada popular accedió a un deporte de la clase de élite, esta clase de élite sí continúa practicando este deporte, pero para continuar con estas ganancias que estamos hablando, va a buscar un nuevo deporte o otro, sí, que ya exista, pero y va a continuar esta dominación que estamos hablando. A su vez, también el autor nos va a hablar acerca del tiempo libre, del ocio, y es muy centrado en la cuestión de clases, y el texto
Entonces plantea que la escuela es el espacio para poder dar una cierta igualdad, ¿sí?, en la presentación de estas prácticas, de estos consumos deportivos. Y es el espacio que tienen las clases populares como primordial, ¿sí?, para acceder a las prácticas. Y que el deporte de élite está asociado al uso del tiempo libre, del ocio, para mantener, ¿sí?, la salud. Retomando uno de los binomios, el de amateurismo-profesionalismo, podemos ver que los espectáculos deportivos hacen que, al verse de forma masiva, cada vez se profesionalice, ¿sí?, más aquellas personas que lo practican. Cuanto más espectáculo deportivo hay alrededor de más son las ganancias que estos tienen de los profesionales, ¿sí? Continúan siendo aún más profesionales y más ganancias alrededor de estas personas. Entonces, para finalizar, que quede claro que este texto tiene que ver con una mirada desde la sociología, que analiza las prácticas y consumos deportivos, y el concepto muy importante de campo competitivo y cómo se va dando esta oferta y esta demanda de prácticas y de consumo por parte de los agentes que están en esta constante lucha. Espero que este texto, este video, los ayude a comprender el texto de forma más fácil. Y bueno, y mi idea es que logren comenzar a cuestionarse en los escenarios que ustedes trabajan, donde han desarrollado prácticas, cómo se da esta cuestión del poder que muchas veces está de forma inconsciente, pero nunca lo llevamos a la conciencia y a analizar para poder cambiar este campo competitivo. Y entender que nosotros, como profesores de educación física, somos agentes en esta lucha, en esta puja de intereses, y que es muy importante que pongamos nuestros papeles sobre la mesa, ¿sí?, para luchar y ganar más espacios en las prácticas, ya sean deportivas, de los consumos deportivos, y a todo lo que hace referencia el texto. Entonces, principalmente a partir del video y del texto que ustedes tienen, vayan analizando esto que les planteo. Que anden muy bien y que tengan una buena semana.